Buenas noches, mis hermanos. Es para mí un privilegio poder estar hoy compartiendo la palabra del Señor. Pero más que compartir, mi intención es que a través de ella el Señor a cada uno de nosotros nos pueda transformar. Recuérdese que el Señor todo lo hace con una intención y su palabra ha de hacer en nosotros aquello por lo cual fue enviado, que es transformarnos y llevarnos a dar la estatura de aquel varón o de aquella mujer que el Señor quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Así que quiero invitarle que por un momento junte a los suyos, junte a su familia, que quite toda distracción que pueda haber en medio esta noche y que permitamos que hoy no solamente escuchemos, sino que la palabra quede en nuestro corazón y a través de ella nosotros podamos germinar ese fruto que el Señor espera que cada uno de nosotros dé. Así que junte a los suyos, y si tú estás esta noche solo, no te preocupes. Donde 2 o 3 en su nombre están reunidos, y reunidos no significa solamente físicamente. Hoy estamos reunidos porque estamos convenidos en buscar lo mismo, pensar lo mismo y hablar lo mismo. Así que ahí donde tú estás, donde yo estoy hoy, el Señor está con nosotros. Amén. Así que por un momento quiero pedirle que me acompañe al Evangelio de Juan y que juntos vayamos al capítulo 9. Y mientras usted lo busca, quiero que me dé la oportunidad de poder orar. Señor, esta noche yo te doy gracias por el privilegio que hoy nos permites de poder entrar con libertad a examinar tu palabra. Pero te pido, Señor, que no solamente seamos aquellos oidores. Yo te pido, Señor, que yo no sea un oidor. Te pido que a través de lo que tú, Señor, hoy nos has de hablar, podamos ser hacedores de tu palabra y que podamos, Señor, nosotros propiciar también ese cambio en nuestras vidas que tú estás esperando. Te pido, Señor, que quites toda distracción en medio de nosotros y que nos permitas hoy gozarnos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 9, y quiero que empecemos a leer desde el verso 1, porque aquí se da una situación muy interesante en la cual Jesús se ve confrontado por unas preguntas que les hacen sus discípulos. Y a veces eso es lo que a mí también me hace pensar, porque nosotros como hijos de Dios a veces hacemos preguntas al Señor, ¿no? Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué me sucedió aquello? Señor, ¿por qué no me diste esto? Señor, yo esperaba esto y sucedió lo contrario. ¿Por qué? Y esta situación que se da aquí en el capítulo 9 de Juan es una situación que me llama mucho la atención, que quiero que juntos lo podamos examinar y que podamos empezarlo a leer. Juan capítulo 9 y verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y quiero detenerme ahí, porque esta es la primera parte que a mí me llama la atención, que Juan especifica y hace mención de la condición de este hombre, pero no solamente lo deja saber, este era un hombre ciego, sino que lo lleva hasta un inicio, o lo quiere enfocar en la raíz del por qué este hombre está así, porque así nació. Y eso me llamó mucho la atención cuando lo leí, que dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego, y especifican la razón del porqué de nacimiento. Y continúa en el verso 2: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y me llama la atención esta segunda parte, porque esta es una pregunta que los discípulos esperaban que Jesús les respondiera conforme tal vez a la cultura o al tiempo o al pensamiento que tenían en medio de donde estaban. Porque muchas veces se consideraba que un hombre tenía cierta condición porque en su pasado, o ya sea él había pecado, o ya habían sido los padres que habían pecado, y que ese pecado generacional lo tenía en cierta condición en la actualidad.
Entonces estoy seguro que los discípulos hicieron esta pregunta esperando una respuesta de esa naturaleza o encaminada en ella de parte de Jesús. Pero ¿cuántos saben que Jesús ya conoce todas las cosas? Yo estoy seguro que Jesús ya sabía lo que los discípulos estaban queriendo averiguar, si usted lo quiere ver así, o estaban queriendo obtener de respuesta para que ellos pudieran tal vez de alguna manera encajar en medio de todas las circunstancias en las cuales en ese tiempo o en ese ambiente se movían, o esos pensamientos que tenían en ese tiempo. Pero esas dos condiciones que le acabo de mencionar, tanto en el capítulo 1, que Juan hace énfasis en el nacimiento de la persona que tenía esa condición de ceguera, y la intención de la pregunta de los discípulos me llama tanto la atención. Porque cuando empezamos a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, empezamos a desviar lo que realmente importa en nuestras vidas, que es encaminarnos a ver al Señor Jesucristo y esperar su venida. Porque los discípulos estaban enfocados en la condición terrenal del hombre, en la condición terrenal del hombre, y estaban enfocados a poner su mirada en algo terrenal que les diera la respuesta a lo que ellos querían saber. Por eso hoy en día, hermano, y eso es algo que se ha estado compartiendo acá, que podemos nosotros empezar a desviar nuestra mirada por situaciones que puedan estarse dando en el mundo o en nuestras propias vidas, de lo que realmente necesitamos estar enfocados. Y necesitamos estar enfocados en Cristo Jesús y en su venida y en lo que Él quiere desarrollar en nosotros. Esa es la intención de este tiempo. Esa es la intención de compartir esta noche. Que nos demos cuenta que van a haber muchas cosas que nosotros creemos que se están dando así porque hubo algo antes que lo provocó. A veces podemos decir, es que el tiempo en el que estamos viviendo tal vez ahorita es consecuencia de muchas cosas que hicimos. Hermano, yo no le podría decir eso. Lo que sí le puedo decir es que en medio de este tiempo nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor Jesucristo y en el que Él va a volver pronto, y ya sea que nosotros le recibamos estando aún en esta tierra o que nos llame de los muertos y que nosotros seamos los que nos levantemos primero y le recibamos. En eso debe estar nuestro enfoque. Pero Jesús acá, con la respuesta que da, me llama la atención también que rompe con sus pensamientos, o esa es la intención que Él tiene al dar la respuesta a sus discípulos. Y mire, leámoslo juntos. Leamos juntos el verso 3. Y dice, y respondió Jesús después de lo que los discípulos le dijeron: no es que éste pecó, ni sus padres. Miren, solo con esta parte, yo me imagino que a los discípulos les haber chocado y se haber puesto a pensar, y yo no sé, me imagino que sus ojos se empezaron a abrir así como que, ¿y esto qué es? ¿Y por qué está dando esta respuesta? Porque ellos ya tenían una forma de pensar, ya tenían un pensamiento. Y mire, por eso dice Romanos 12:2, que nuestro pensamiento debe de ser transformado. Nuestra vida debe de ser transformada. Nuestra forma de ver las cosas en este tiempo debe de ser transformada por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Y hay otras versiones que dicen por medio de la renovación de vuestros pensamientos, para que entonces, después de permitir que eso suceda en nuestras vidas, y déjame decirle, esto no es algo que usted va a ir a aprender porque alguien le enseña a cómo cambiar sus pensamientos. Eso no es algo que usted va a ir a aprender a una universidad o los muchachos al colegio. No, al contrario, lo que podemos ir a aprender a esos lugares era tener pensamientos, raciocinios sobre lo que se desarrolla en el mundo.
Pero lo que está hablando aquí el Señor, que este no pecó ni sus padres pecaron, rompe con ese pensamiento o con esa cultura o con esa forma de ver las cosas que ellos creían que sucedían. Y cuando en Romanos dice vuestro pensamiento sea renovado, eso no lo da el hombre, eso no lo puede provocar el hombre. Solamente nuestro Señor Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo puede ser la obra en nosotros, cambiándonos nuestra forma de pensar. Y eso va a venir cuando nuestros ojos empiecen a ser quitados de las cosas terrenales de este mundo, que queremos encontrarles tal vez una lógica o una respuesta para lo que sucede. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, entonces vamos a poder conocer, sigue diciendo Romanos capítulo 12 y verso 2, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Solamente así, hermanos, usted y yo vamos a poder conocer que en medio de todas las cosas que pasen afuera o en nosotros, vamos a ver la buena voluntad, la buena intención, la buena disposición y la misericordia del Señor, que es buena, agradable y perfecta para lo que Él quiere desarrollar en nosotros. Porque Él quiere desarrollar algo en nosotros. Él quiere provocar algo en nosotros. Él quiere llevarnos a una madurez a nosotros como sus hijos en esta tierra. Pero para eso es necesario. Y Jesús empieza en esta manera a romper el pensamiento que tenían sus discípulos sobre estas cosas. Y les dice: no es que este pecó, ni sus padres, sino por las obras de Dios se manifestan en él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire qué increíble. O sea que la intención de la respuesta de Jesús era ubicarlos en que había un propósito, en que el pensamiento que podían traer los limitaba a poder ver la obra que Jesús o el Padre, en este momento Dios, iba a hacer a través de este hombre ciego, no solo para él, sino para todos aquellos que estaban alrededor viéndolo a él. Porque mire, eso es algo que a veces nosotros olvidamos. Y nos enfocamos solo en nosotros y olvidamos que a través de lo que nosotros podamos estar tal vez pasando o viviendo, nos olvidamos que hay otros que están viendo cómo reaccionamos, cómo respondemos, cómo nos manejamos ante ciertas situaciones. Y nosotros seguimos siendo responsables, tengamos o no tengamos, estemos en salud o estemos en enfermedad, estemos en abundancia o estemos en escasez. Usted y yo seguimos siendo responsables de manifestar en nosotros la obra del Espíritu Santo que nos lleva a madurez, la obra de Dios en nosotros. Y esto es lo que Jesús les dice: miren, es que no se enfoquen ya en esa forma de pensar, porque miren, Dios no está buscando respuestas humanas. O sea, en otras palabras, Dios no está buscando autojustificaciones del porqué de las cosas. Y eso es lo que los discípulos estaban buscando acá, una justificación del porqué una condición. Dios no está buscando esas respuestas humanas. Dios no está buscando por qué condición se dio cierta cosa o por qué situación provocó cierta cosa. Dios no está buscando eso, pero nosotros los hombres, y cuando me refiero a hombres, me refiero en lo general, hombres y mujeres, buscamos esas autojustificaciones que nos limitan a conocer lo que Dios tiene preparado para desarrollar en medio de ciertas cosas. Lo que Dios está buscando en nosotros es ese someter de nuestra vida. Mire, Dios no está buscando, mire Señor, yo soy así porque me sucedió esto. Hermano, tal vez puede haber sido una situación muy grosera que tal vez yo ni siquiera puedo imaginar hoy. Y esa situación tal vez usted puede decir: me tiene en esta forma de pensar o en esta actitud o en esta forma de hablar. Lo que yo sí sé y le puedo asegurar es que Dios quiere obrar en su vida y a través de usted se manifiesten las obras de Dios en usted y usted pueda reflejarlas a otros.
Pero para eso es necesario comprender que Dios no está buscando autojustificaciones del por qué hoy somos así. Dios no está buscando respuestas humanas que nosotros podamos tener como valederas del por qué yo actúo así, o por qué estoy en este pecado, o por qué estoy en esta situación, o por qué me cedí tal vez a esta tentación. Dios está buscando a hombres y mujeres que se puedan someter, que puedan rendir su vida y que puedan decir: Señor, yo estoy aquí para que tú hagas tu voluntad. Todo lo que me pasó, Señor, hoy lo entrego a ti, lo rindo a ti, lo someto a ti, para que tú te glorifiques y hagas la obra en mí y a través de mí. Por eso dice Santiago 4, dice: someteos primero a Dios. Y cuando dice someteos, esa palabra de sometimiento a veces nos causa un alejar. Y dice: a mí nadie me va a someter, a mí nadie me va a controlar, yo voy a tomar las decisiones que yo quiero. Y no entendemos que cuando habla de someteos al Señor, no quiere decir que usted ya no va a poder decidir. Usted va a poder decidir, pero el someterse al Señor lo lleva a usted a poner sus ojos en Cristo para tomar las decisiones que agradan a Cristo. Lo va a llevar a usted a conocer a Dios para saber qué es lo que agrada a Dios. Y entonces usted, sometido bajo ese amor, bajo esa mirada, bajo ese conocimiento de nuestro Señor, usted va a poder tomar las decisiones, pensar como a Él le agrada, actuar como a Él le agrada, que nosotros podamos caminar como Él quiere que camine. Por eso dice: someteos primero a Dios. Nos ubica en que realmente, para poder seguir caminando, para poder enfrentar este tipo de preguntas, para poder romper con los pensamientos de autojustificación, nos tenemos que ubicar primero en someternos a Dios. En someternos a Dios. Porque la autojustificación nos puede llevar a pecar. Nos puede llevar a pecado. En no permitir que nosotros dejemos que la palabra nos guíe. Podemos pecar en actuar sobre caminos sobre los cuales Dios no quiere que caminemos. Nos puede llevar a pecar, a cerrar nuestros oídos al consejo, cuando dice la palabra que en medio de 2 o 3 consejos ahí hay sabiduría. Nos puede llevar a pecar. Por eso es que someteos, ríndanse, rindan su mirada y ya no pongan. Y Jesús esto es lo que estaba haciendo, sin los discípulos darse cuenta, enseñándoles. Y que hoy nos permite a través de su palabra poder ser entendidos en esto, poder ser enseñados en esta verdad. Y Jesús les dice: es que no es este que pecó, ni sus papás. Por eso es que no se enfoquen en estas verdades, en estas tal vez verdades que tiene el mundo, o que se han dicho que así tiene que ser. Ustedes están viendo que es de nacimiento, entonces ustedes justifican que pudo haber sido él o sus papás. Pero miren, es que no es eso, sino es para que en medio de él y a través de él las obras de Dios se manifiesten. Ahora bien, también podemos caer en otra situación, porque cuando Jesús les habla esto y este hombre es sanado, o este hombre, perdón, es aquí sanado, perdón, sí, empezamos a ver ya de otra forma. Ya nos empezamos a enfocar en el milagro y olvidamos el propósito por el cual se hizo. Dios no quiere que nosotros le sigamos a causa de ver milagros. Hermano, yo creo que mi Dios hace milagros. Yo creo que Él es un Dios poderoso, que tiene la capacidad, la fuerza para hacer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. Pero no es esa la razón principal por la cual Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él. Esa no es la intención. La intención es que podamos entender quién es Él. Y eso es lo que Jesús aquí les estaba mostrando. Y les continúa diciendo en el capítulo 4: mas es necesario hacer estas obras del que me envió, en tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O
O sea, va a haber un momento en el cual el Señor se va a manifestar y va a dejarnos saber a través de milagros, o no puede ser así, que Él está buscando en nosotros cambiarnos y transformarnos. Porque miren, si de algo hemos estado aprendiendo hoy en día, es que tenemos que estar poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Y en el tiempo en el cual hoy estamos, es un tiempo en el cual usted y yo nos podemos arrepentir y buscar el rostro del Señor. Pero para eso tenemos que romper con pensamientos así como los que manejaban los discípulos en ese momento. Pero Jesús, en su infinita misericordia, hoy está provocando lo que provocó en ellos también. Está rompiendo ese pensamiento y nos está llevando a someternos y a buscar, no poner nuestra mirada en el milagro. Porque miren, muchos se van a levantar. Muchos se van a levantar. En ese tiempo habían muchos que podían hacer milagros también. Habían otros que podían hacer milagros y podían confundir a quienes estaban buscando a Jesús. ¿Cómo así? Sí, porque unos estaban oyendo que había un hombre que se llamaba Jesús y que pasaba por ciertas áreas y por ciertos lugares y que hacía milagros, que sanaba enfermos, que levantaba cojos, que daba vista a los ciegos, como en este caso, y otros querían ir. Entonces se levantaban otros haciendo lo mismo y entonces eran confundidos. Entonces decía, ¿será que este es el Mesías? ¿Será que este es el ungido? ¿Será que este es el Cristo? Porque aquel hace lo mismo. Porque aquel que tiene otro nombre hace lo mismo. Por eso es que en este tiempo se van a levantar otros queriendo tomar un lugar que no les corresponde. Por eso es que no podemos ser o dejarnos llevar por los milagros que nosotros podamos ver. Como le digo, yo creo que mi Dios hace milagros. Yo creo que Él puede levantar hoy en día un hombre de la muerte y darle vida. Yo lo creo. Pero eso no debe de ser aquello que me mueve a seguir a Cristo, sino me debe de llevar a aquello que yo conozco, que es Él. Y que mis ojos vean o no vean a alguien levantarse de los muertos hoy, yo sé que mi Redentor vive y que Él es un Dios poderoso y que pronto ha de venir por mí. A eso me tengo que someter. Y entonces yo voy a poder resistir a todas las tentaciones y confusiones que me lleven a autojustificarme y a dar una respuesta humana que no es lo que Dios está buscando. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 3. Y es algo que se ha estado desarrollando aquí en la iglesia a través de nuestro pastor, pero va enfocado a la misma intención que esta noche yo estoy compartiendo, que es romper con esa forma de pensar, que es soltar mi autojustificación y permitir que en medio de las cosas el Señor se glorifique y que sea para la obra de Dios. Y dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Esta hora novena nos ha estado enseñando nuestro pastor, que era alrededor de las 3 de la tarde y que habían otras 2 oraciones, o sea, en el día se hacían 3 oraciones. Y lo invito a que usted también lo pueda buscar en nuestras transmisiones de la iglesia y que juntos podamos ser enseñados por nuestro pastor. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y esto es algo muy importante, porque este hombre no podía entrar al templo por la condición que tenía de ser cojo. ¿Por qué? Por el mismo pensamiento que manejaban, de lo cual hemos estado hablando en Juan capítulo 9. Entonces la única forma que él tenía era de irse a la puerta del templo, porque sabía que los que entraban ahí iban a buscar de Dios, y sabía que los que iban ahí iban a ser personas dadivosas que le iban a proporcionar aquello de lo cual él sabía que tenía necesidad, que era el dinero, por su misma condición de cojo. Entonces él estaba puesto ahí sin poder entrar, pero pidiendo a aquellos que entraban. Y aquellos que entraban tal vez se sentían con la obligación de poder dar, pero tal vez daban
y cuando estaban dentro del templo, se olvidaban de poder orar por este hombre. Yo no sé si esa era la condición, pero ¿cuántos a veces les decimos a muchos, voy a estar orando por ti, y después en nuestra oración se nos olvida? En medio de nuestros devocionales personales, que yo lo invito a que usted tenga a lo largo del día, se nos pueden olvidar. Este hombre estaba ahí con una necesidad por la condición que tenía, y ese hombre podía tener una justificación de decir del por qué pedía dinero, pero Dios no anda buscando eso. Y mire lo que pasa. Entonces en verso 3 y verso 3 del capítulo de Hechos, entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, él los vio como otras personas que entraban ahí. Él no sabía tal vez que era Pedro y Juan los discípulos específicamente de Jesús. Él los vio como ahí van entrando. Entonces le rogaban que le diesen limosna. Pero a diferencia tal vez de los demás que entraban y le daban lo que él pedía, en el verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y esa palabra míranos es importante, porque eso es abre tus ojos. Mírame. No, pero es que yo no te puedo, yo te escucho, pero estoy viendo para otro lado. ¿Cuántos les ha pasado así? ¿Cuántos de los que son papás tal vez les están hablando a sus hijos y le dicen a sus hijos, pero me estás escuchando? Y uno como hijo a veces responde, sí te estoy escuchando, solo estoy viendo para otro lado. No, estos hombres lo enfocaron, le dijeron, abre tus ojos, voltea tu cara, míranos. ¿Por qué? Porque había algo importante que iba a suceder. Y eso es lo que hoy usted y yo tenemos que ponernos atentos a, que cuando el Señor esté hablando en nuestras vidas, hermano, no tenemos por qué estar viendo a otro lado y decir, sí Señor, yo sé lo que tú estás haciendo, pero ahorita mi condición me apunta a ver a otro lado. Ahorita mi condición tal vez me hace ver que otra persona que va entrando al templo se me pasa y no me da limosna. Ellos lo enfocaron y lo llevaron a abrir sus ojos, viéndolos. ¿Para qué? Para que no solo viera, para que no solamente fuera a escuchar lo que ellos le iban a decir, sino para que viera lo que iba a suceder. Hermano, usted y yo tenemos que estar atentos a lo que ya está sucediendo en medio de nosotros. Usted y yo tenemos que estar atentos a lo que ya está sucediendo en nuestra casa, en nuestros hijos. Yo tengo que estar atento a qué está sucediendo con mi hijo, aunque tiene 3 meses. Yo tengo que estar atento a lo que en él está sucediendo. No solamente oír, tengo que abrir mis ojos. Y le dijeron en el verso 5 del capítulo 3. Entonces, mire, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Bueno, si tengo que verte para que me des dinero, pues te voy a ver, dame. Entonces ellos le dijeron, mas Pedro le dijo, mire, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué será eso que le iba a dar? ¿Qué habrá pasado por la mente de ese hombre cuando lo que él esperaba recibir era una plata o un oro, y le dicen, yo no tengo esto, pero algo te doy? ¿Qué se le habrá cruzado en la mente? Tal vez comida, tal vez ropa. No sé qué se le habrá cruzado en la mente, pero la intención de que los viera atentos era primero para que él pudiera conocerlos, saber quiénes eran. Segundo, para que pudiera ver que ellos no traían nada de lo que él quería recibir. Y tercero, para que aprendiera a que en ese tiempo la dependencia que estaba en el oro y la plata no era lo que ellos estaban buscando darles, sino estaban buscando darles algo más. En el nombre de Jesucristo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea que lo que ellos le dieron fue lo que ellos recibieron de Cristo Jesús, y de lo cual ellos dependían. Y llevaron a este hombre a depender de lo que ellos dependían. No dependían
del presente, de la plata, no dependían del futuro, del oro. Ellos dependían del que permanece antes, hoy y después, del Señor Jesucristo. Y a esa verdad es lo que a este hombre lo llevaron. Ellos no le preguntaron: mira, ¿y por qué estás así? Mira, ¿y por qué sos cojo? Mira, ¿y por qué estás sentado a la puerta? Mira, ¿y por qué estás a esta hora? Ellos no buscaron esa autojustificación. Ellos no buscaron esa justificación del hombre. Ellos fueron directos a abrir y a enfocar sus ojos, no en ellos. La intención que le dijeron que los viera no era para que los viera a ellos como el que les estaban dando algo, sino para enfocarlos. Y por eso resaltan: de lo que nosotros tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que esta noche, hermanos, usted y yo nos tenemos que ubicar, en que ahora ya hubo uno que pagó un precio por nosotros. Ya hay alguien hoy que está siendo intercesor y mediador por nosotros. Ese es Jesucristo, para que cuando usted se crea tal vez cojo y no pueda entrar al templo porque su autojustificación de pensamiento humano lo priva, hay uno que dice: tú ya fuiste comprado, tú ya fuiste sacado del pecado, ahora entra y gózate en la presencia del Señor. Ahora entra y con toda libertad adora a tu Señor. Cuando alguien le dice quién pecó, este o aquel o sus padres, eso ahora ha quedado saldado, porque Jesucristo nos ha hecho nuevas criaturas. Hermano, qué bendición es que en este tiempo podamos ser ubicados en esta forma de pensar. Qué bendición es que ahora usted y yo ya no haya necesidad de una autojustificación. Qué bendición es que ahora usted sabe y yo sé que tenemos a un Cristo por nosotros. Y estos hombres fueron en ese momento usados, no para llevar ese milagro que hiciera que siguieran muchos a ellos, sino para utilizar la obra de Dios a través de él, para que pudieran conocer a Cristo. Y eso es lo que esta noche, hermano, joven, señorita, yo quiero dejar en tu corazón. Sea que miremos o no sea que miremos tal vez un milagro sucediendo, hay una obra de Cristo Jesús en tu vida que se está desarrollando y que a través de su Espíritu Santo quiere llevarnos, como dice su palabra, todos los días de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que nuestro Jesús vuelva otra vez por nosotros. Y esa es la bendición, hermanos, que nosotros tenemos. Y eso es lo que pudieron compartir Pedro y Juan a este hombre que se miraba limitado en su condición. Eso es lo que estos hombres hicieron, de romper con ese pensamiento, así como lo hizo Jesús con sus discípulos cuando le hicieron esa pregunta. Ahora este hombre, mire lo que sucede, y en el verso 7, y con esto quiero ir terminando. En el verso 7, y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermano, todo en nuestra vida se va a afirmar cuando empecemos a depender del Cristo de la gloria. Todo se va a afirmar en nuestra vida cuando usted y yo le demos nuestra mano al Señor para que nos guíe. Todo va a ser afirmado. Todo. Este hombre se le afirmaron sus tobillos y sus pies. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y mire a dónde entró, donde no podía. Y entró con ellos en el templo. Mire dónde entró, al templo. Y mire cómo entró. No entró, como decimos así, cohibido, ¿verdad? No entró así viendo a ver quién lo miraba. No se sintió azareado porque tal vez decía: nunca he entrado aquí al templo. Mire la condición de este hombre, cómo entró. Andando y saltando y alabando a Dios. Esa es la reacción de aquel que ha sido cambiado su pensamiento y ha sido sanado y perdonado. Hermano, usted y yo tenemos que andar en Cristo, andando, saltando y alabando a Dios todos los días de nuestra vida. Por eso esta noche, ahí en su lugar,
quiero que por un momento mediten esto. ¿Será que nos hemos estado autojustificando? ¿Será que hemos estado tal vez poniendo nuestra mirada, esperando ver situaciones que se arreglen en forma tal vez de milagros para creer que Dios está en control de la situación? ¿Será que nos hemos limitado nosotros a entrar a su templo, a adorarle, porque nos miramos como este hombre cojo? ¿Cuál ha sido la condición que hoy nos hemos marcado nosotros mismos en nuestra vida? Porque déjeme decirle, a veces usted y yo nos podemos ver de cierta manera y Cristo nos ve de otra manera. Cristo ve el sacrificio de su Hijo en nosotros. Yo no sé si esa ha sido su condición o su forma de pensar, pero esta noche el Señor Jesucristo, a través de su palabra, quiere romper con esa forma de pensar. Esa ha sido su forma de actuar, esa ha sido mi forma de caminar. Hoy el Señor quiere romper con cada una de esas cosas. No fue ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en él. No tengo oro ni tengo plata, sino lo que hoy tenemos, que es a Cristo Jesús. A ese te presentamos, para que así como nosotros dependemos, tú también puedas depender. Quiero invitarte a que por un momento medites en eso y que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Si tú estás con tu familia, yo quiero que tomes a tu familia y le hagas esa pregunta. Sé que a veces cuando uno está en familia es la situación tal vez más incómoda que uno pueda tener al hablar del Señor, pero yo te invito a que ahorita rompas con eso y que tú les preguntes: ¿nos hemos estado justificando delante del Señor? ¿Nos hemos estado limitando delante del Señor? Y que hoy podamos ser guiados por Él a romper ese pensamiento. Joven, señorita, si tú te has estado limitando a meterte a buscar del Señor por algo en tu vida, hoy rompe con eso. El Señor ya pagó un precio por ti y Él te ha hecho libre. Y esta noche le vamos a decir eso al Señor. Y ahí con nuestros ojos cerrados, en el lugar donde usted esté, su cuarto, su sala, su comedor, dígale conmigo: Señor, yo me presento delante de ti, porque reconozco la necesidad que tengo de ti en mi vida. Que hay muchas cosas que he puesto como justificaciones y les he dado una respuesta humana para las cosas que hoy vivo o como yo soy. Pero esta noche, Señor, yo te pido que a través de la renovación de mi entendimiento, yo pueda, Señor, ser nueva criatura. Yo pueda, Señor, tener una nueva forma de ver, pero no solo una nueva forma de ver, sino que también mis ojos sean enfocados y dirigidos hacia ti, el autor y el consumador de mi fe. Señor, que aquello que yo conozco de ti, Señor, me permita gozarme y alegrarme, pero que también aquello que voy a ver en ti, Señor, no me limite solamente a ver lo que tú haces, sino me lleve a meterme a conocerme más a ti, para que la gloria, Señor, y la obra de tu poder se perfeccionen en mí. Señor, esta noche yo te pido que en medio de nosotros, en medio de tu cuerpo, de los que somos tus hijos, nos permitas, Señor, cambiar nuestra forma de pensar. Y que podamos entrar así como ese cojo, Señor, cuando recibió de esa dependencia de lo cual estos hombres tenían, podamos entrar caminando, corriendo y alabando, Señor, tu nombre cada vez que nosotros nos presentemos delante de ti. Padre, que aquel que hoy ha de tomar una decisión de abrir su corazón y entregarse a ti, lo pueda hacer. Joven, señorita, hermano o hermana, si usted esta noche no le ha abierto su corazón al Señor Jesucristo, al mismo que hoy estábamos hablando, y usted desea tomar esa decisión, yo le invito a que más que oremos juntos, lo que usted vaya tal vez a decir o a repetir conmigo sea una verdad que marque su vida. Recuerde, hoy el Señor ahí está con usted. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón
para que tú entres y tomes el lugar que a ti te corresponde. Hazme, Señor, una nueva criatura. Límpiame, purifícame, transfórmame. Quiero conocerte más, quiero aprender más de ti y quiero, Señor, saber, Padre, lo que hoy estábamos hablando, que tú, Señor, estás haciendo en mí la obra de tu Espíritu. Yo te invito a que tú entres en mi vida y tomes el lugar que a ti te corresponde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un privilegio, hermanos, poder reunirnos y tomar estos espacios para compartir de la palabra del Señor. Si usted desea y está en sus posibilidades y su condición física le permite acompañarnos a nuestros 3 diferentes servicios los días domingo, los invitamos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Que el Señor le bendiga, esperamos verle pronto. Bendiciones.